Muy buenos días, qué bueno poder estar aquí una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Les saludo a todas las personas que nos escuchan con la paz de Dios. En este primer domingo del mes de septiembre, un culto especial, una charla especial, porque es un tiempo en el que nosotros recordamos la cena del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que la instituyó para que nosotros como iglesia la recordáramos cada cierto tiempo, de tal manera de examinarnos también, a ver cómo estamos delante de Dios. Y quiero en esta mañana compartirle un tema partiendo de una realidad hasta cierto punto medio jocosa, porque hoy en día no es nada raro, más bien es común hasta cierto punto, encontrar a niños de 40 años, unos años más, unos años menos, jugando todavía los juegos de video con el PlayStation o el que esté de moda. Niños que crecieron con la tecnología, niños que crecieron con el boom de la tecnología de hace 30 años quizás, y que hasta el día de hoy, digo, mantienen esa actitud que inclusive se les ve muy efusivos frente a una pantalla, discutiendo y peleándose por el tiempo de tenencia del control y apasionándose por el juego que estén dando. Digo, no es nada raro, más bien hasta cierto punto es muy común, porque son una generación que crecieron con la tecnología. Su distracción ya no estaba en los parques, ya no estaba en jugar fútbol en la calle en el caso de los hombres, o en jugar con muñequitas las niñas, o en salir en bicicleta y tropezarse y caer y levantarse, y etcétera, etcétera. Su diversión fue frente a una pantalla, ¿sí? Y esto, digo, llama la atención de manera graciosa, porque en ciertos aspectos, como en este, ¿sí?, en el que ya deberían ser maduros, en el que ya deberían haber crecido, en el que ya deberían tener un comportamiento distinto, todavía se ven estas secuelas de su infancia tecnológica. ¿Por qué le menciono esto? Porque en la palabra de Dios habla también de personas que tienen esa conducta en el área espiritual. Y el escritor al libro de los Hebreos, él menciona así, dice, esta situación de personas que ya deberían ser maduras, pero que lastimosamente siguen manteniéndose como niños, dice, es difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Bueno, por una simple razón, porque no hay mucha lógica, ¿sí? La lógica que debería existir entre la edad física que tienen con la edad mental y la edad emocional que mantienen o se han quedado en esas edades. Por eso dice es difícil de explicar. Y eso se debe a algunos aspectos que menciona también el libro de los Hebreos. Luego vamos a ver nuestra porción oficial. Y dice que es porque ellos son tardos para oír. Es decir, lo que sucedió es que ante las instrucciones que daban sus padres, diciéndoles, ya, no dediques tanto tiempo al juego, haz primero tus obligaciones, primero arregla tu dormitorio, primero tiende la cama, primero termina con tus deberes del colegio y luego el tiempito que te quede puedes dedicarlo al juego, ¿sí? No te quedas hasta tan tarde en el juego, etcétera, etcétera. Dice, todas esas instrucciones que los adultos de aquel entonces, quienes tenían la obligación de educar, de instruir, les dieron efectivamente, pero ellos fueron tardos para oír, es decir, no hicieron caso, ¿no es cierto? O quizás terminaron haciendo caso, pero con el pasar de los años, algunos llegaron a entender, muchos parece que ¿no es cierto? Entonces se hicieron tardos para oír. Aparte de eso, dice que ellos, en el sentido espiritual, ahora estamos hablando, que ellos se mantenían todavía, de acuerdo a la versión Reina Valera, lo llama en los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Yo prefiero tomar el texto de la Nueva Versión Internacional, que aclara un poquito más, y dice que ellos se mantuvieron en las primeras verdades esenciales de la doctrina de Cristo, ¿no es cierto? Es decir, sin desmerecer las bases doctrinales que tiene nuestra fe en Cristo Jesús, sin olvidar eso, pero uno no puede mantenerse única y exclusivamente en eso, es decir, mantenerse en aquellas esencias, fundamentos doctrinales, que es, por ejemplo, la muerte sustitutiva de Cristo, ¿no es cierto? La necesidad del bautismo, tanto el bautismo como identidad de nosotros
con Cristo, identidad en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Que hay que hacerlo, que hay que cumplirlo, no detenerse, por ejemplo, dice en esta situación del arrepentimiento, ¿no es cierto? O sea, hoy me arrepiento de que hice tal cosa mal, ¿sí? Y mañana lo vuelvo a hacer. Y nuevamente vuelvo a arrepentirme y nuevamente lo vuelvo a hacer. Eso pasa con los niños, ¿sí? Un niño, hasta que aprenda la lección, hasta que le entre la instrucción, necesita que reiteradamente le estén diciendo, repitiendo ahí mismo 2, 3, 4 veces, ¿no es cierto? Y se sorprende el escritor a los Hebreos cuando dice, qué difícil es explicar esto, porque algunos de ustedes, ya debiendo ser maestros en el conocimiento de la palabra de la Biblia, todavía son niños. Y como niños, todavía toca darles nuevamente la leche espiritual, con la cual se sostienen, pero no maduran, porque debiendo ser maduros, todavía siguen siendo niños, ¿sí? Y eso digo en el sentido espiritual. De tal manera que habla de un grupo de personas, o quizás de todas las personas cristianas, ¿sí? Que entramos en los caminos y quizás no supimos ir creciendo conforme al tiempo de nuestra permanencia en los caminos de Dios. Y es por eso que nos toca que nos den solo leche espiritual, porque cuando nos da un alimento sólido no pueden discernir, no entienden, y eso es peligrosísimo, porque eso puede llevar inclusive a que la gente decline, a que la gente desmaye, a que la gente diga, uy, no entiendo tanto conflicto. Y yo le puedo dar un ejemplo muy práctico de esto, porque con seguridad nos habremos de encontrar con personas de nuestra congregación, de nuestra iglesia, o personas que en un momento determinado conversamos y nos identificamos como cristianos, y que a veces decimos así, ¿no es cierto? Dice, ¿está siguiendo usted un devocional? ¿Está leyendo la Biblia? Dicen, no, yo no leo la Biblia porque me pongo a leer y no entiendo nada. Dice, bueno, ¿y qué tiempo lleva ya como cristiano? ¿Qué tiempo lleva en los caminos de Dios? Dice, yo ya estoy, hacen cuentas desde tal edad, ¿sí? Ya estoy, dice, 15 años en los caminos del Señor. Otros dicen, no, yo ya tengo 20 años en los caminos del Señor, ¿sí? Pero todo aquel que diga que tiene al menos 2 años en los caminos del Señor, ya debe comenzar a alimentarse sólidamente. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que no van a poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque nunca crecieron, porque nunca maduraron, ¿sí? Porque nunca tuvieron un mayor conocimiento de la palabra de Dios, que les dé no solo el conocimiento, sino que les dé un conocimiento que les lleve a una revelación de la palabra de Dios. Y eso dice el escritor a los Hebreos, allá en el capítulo 5, los últimos versículos, dice, es difícil de explicar esto. No porque no se pueda explicar del modo que me estoy permitiendo hacerlo, sino porque es difícil entender que haya personas así. A eso se refiere. Es difícil comprender que personas que tienen más de 2 años en los caminos del Señor, que se supone que deberían ya ser muy ejercitados en la palabra de Dios, en el sentido del discernimiento, pues se mantengan todavía como niños, ¿sí? Que hay que volver y repetir y decirles nuevamente de acuerdo a la versión Reina Valera, los rudimentos de la fe, ¿sí? O, mejor entendido, en la nueva versión internacional, los elementos esenciales, básicos, fundamentales de la doctrina de Jesucristo. Con este antecedente, quiero que por favor vayamos al libro de Hebreos, capítulo 6. Todo esto que le menciono son los versículos anteriores al capítulo 6, los últimos del capítulo 5, pero nuestra lectura oficial la vamos a centrar en Hebreos, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Hebreos, capítulo 6, versículos del 1 al 8. La palabra de Dios dice así. Sígame por favor con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella,
y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es de ser quemada. ¿Sí? Así complementa esta idea la palabra de Dios respecto de la inmadurez, respecto del no crecimiento, del estacionamiento que muchas personas tienen cuando llegan a los caminos de Dios, cuando comienzan a conocer la verdad, cuando comienzan a sentir algo diferente, cuando se les prende una luz en sus mentes, ¿sí? Y que luego pues dice que recayeron, ¿no es cierto? Dice, es imposible que luego ellos vuelvan nuevamente a pretender sacrificar al Hijo de Dios para sí mismos, es decir, para comenzar nuevamente el ciclo de nacimiento y de crecimiento y fortalecimiento que debe tener un cristiano, ¿sí? Porque además de eso le expone a vituperio a Cristo Jesús. Entonces, permítame explicar un poquito esta condición en la que muchas personas pueden estar, pueden haber caído, ¿sí? Pueden haberse estacionado, pueden haberse paralizado en una instancia de su vida cristiana y que de hecho es una instancia inicial, ¿no es cierto? Y dice así, por ejemplo, vamos a desglosar con unos 4 puntos que los menciona aquí. Y el primer punto es aquellos que fueron iluminados, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere con que estas personas fueron iluminadas? Pues todos nosotros estábamos en tinieblas antes de conocer la verdad de Jesucristo, ¿sí? Es posible que hayamos tenido inclusive alguna religión, es posible que hayamos tenido alguna, no sé, doctrina espiritual, es posible que hayamos tenido nuestros propios argumentos para tratar de tener una vida espiritual que gobierne el resto de nuestra vida. Pero si no conocíamos de Jesucristo y no conocíamos de Jesucristo a través de la palabra de Dios, simplemente estábamos en tinieblas. Es por eso que suceden cosas en nuestras vidas cuando llegamos a los caminos de Dios, que al ser iluminada nuestra mente, comenzamos a darnos cuenta y a aceptar que muchos de nuestras actitudes, comportamientos, reacciones, etcétera, etcétera, sí, han sido malas. Cuando antes de conocer a Cristo, simplemente o no considerábamos malas o simplemente considerábamos intrascendentes. Es decir, a lo mejor sí está mal, pero como no hago daño a nadie, y eso es lo que pensábamos, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de pensamientos, ese tipo de creencias con los argumentos que teníamos, sí, eso demuestra que una persona está en tinieblas. Algo muy típico que sucede en las personas, ¿no es cierto? Todas las personas creen que son buenas, en su propia opinión. Todas las personas dicen, ve, yo no hago daño a nadie. Yo no he matado, yo no he robado, yo hago mi vida con mi propia plata, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y comienzan a tratar de sacar un poco de entre comillas, atributos que piensan tenerlos y que efectivamente corroboran, de acuerdo a ese propio criterio, corroboran que son personas buenas. Es decir, ellos mismos ponen en su propia balanza, ¿sí?, el peso de lo bueno, olvidan o desmerecen o disminuyen las cosas que ellos consideran medianamente malas, ¿sí?, y dicen, a la postre, entre lo bueno y lo malo, pesa más lo bueno, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el resumen, el corolario de su vida es, yo soy una persona buena. ¿Hasta cuando llegan a los caminos de Dios? Entran por primera vez a una iglesia, escuchan un mensaje. Ahora las iglesias todavía están cerradas, pero pueden escuchar un mensaje. Y comenzamos a entender que, por ejemplo, que ese traguito que nos tomábamos socialmente para divertirnos, cuando uno comienza y se confronta con la palabra de Dios, uno se da cuenta y dice, no ha sido tan bueno, ¿no? Sería preferible, pues, dejarlo todo. Cuando uno está en tinieblas, dice, pero si yo nunca me emborracho hasta no poder pararme. Cuando uno llega a los caminos de Dios, dice, aún ese traguito del brindis deberíamos dejarlo, ¿no es cierto? Y así en todo tipo de pecados, ¿sí? Muchos tratamos de que los pecados tengan una medida y no sobrepasar la medida estándar que nosotros mismos la habíamos creado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, decíamos, sí, yo no he adulterado. ¿Por qué? Porque yo nunca me he acostado con nadie, ¿no es cierto?
excepto que sea mi cónyuge, ¿sí? Pero cuando uno se confronta con la palabra, y la palabra nos dice que aquella persona que solo piensa y desea en su mente, ya adulteró. Entonces uno dice, wow, las cosas no han sido como yo pensaba. Yo creí que, claro. Entonces dice, aquellos que una vez fueron iluminados, es decir, su mente recibió una luz para tener un entendimiento mucho más clarificado y saber qué es lo que Dios quiere y lo que Él considera bueno para mi vida y que yo lo haga, y no lo que yo tenía como parámetros de lo que yo pensaba que era bueno. ¿Por qué? Porque mis medidas eran manipulables, pues, ¿no es cierto? Entonces, aquellos dice que una vez ya fueron iluminadas sus mentes. Primer punto, ser iluminada su mente. El segundo punto que lo refleja ahí mismo dice que gustaron del don celestial. ¿Qué es gustar del don celestial? Es encontrar gozo y placer en lo que vino del cielo, porque el don es un regalo, y el regalo del cielo es Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces dice, unas personas que gustaron de Jesucristo, es decir, que fueron por primera vez a la iglesia, o en algún momento, a lo mejor no fue a la primera, puede haber sido una segunda, tercera, qué sé yo, pero en algún momento les gustó tener esa relación con Jesucristo, no solo porque fueron iluminadas sus mentes, sino porque comienzan a sentirse bien, comienzan a sentirse libres, comienzan a darse cuenta que esa sensación, digámoslo así, ¿no? Esa sensación es muy bonita y hasta les gusta volver a la iglesia, ir a la iglesia, y lo primero que impacta, en la mayoría de los casos para bien, en muy pocos casos para mal, es, por ejemplo, la alabanza, ¿no? Qué lindas letras, qué profundas, si parece que fueron escritas por alguien que estaba viviendo una vida idéntica a la mía, y etcétera, etcétera. O sea, gustaron del don celestial, gustaron, se complacieron, les gustó, les fascinó, les atrajo fuertemente, sí, Jesucristo, la sola persona de Jesucristo, lo que se siente. ¿Cómo se sentía antes cuando uno rezaba, ¿no es cierto? Repetidamente se mandaba 3, 4 rosarios, algunos inclusive tenían un adicional que era en latín y uno respondía en latín, ni siquiera sabía lo que decía, pero lo hacía y lo repetía y nunca sintió nada. Ahora uno no es cierto, sino que uno ya gustó de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dobla rodillas y comienza a hablar con Dios en la intimidad con Dios. Y uno siente, ¿no? Siente cuando nos redarguye, siente la paz, siente esa presencia de Dios maravillosa, que no es una presencia sobrenatural que nos asusta y nos espanta. No, es algo hermoso, ¿cierto? O sea, gustaron del don celestial, que es Cristo Jesús. Un tercer punto es que ellos, la cosa va en aumento, ¿sí? Es que ellos fueron partícipes del Espíritu Santo. Fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Miren, para las personas que no conocen, o para los cristianos nuevitos, o para las personas que nos vienen escuchando de un tiempo atrás a propósito de que hoy estamos saliendo a través de estos medios porque las circunstancias nos han obligado, déjeme decirle que un gran parámetro para saber si es que nosotros ya estamos encaminados dentro de los propósitos de Dios es precisamente ser partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Es tan Dios como el Padre, tan Dios como el Hijo, y que fue ofrecido, que fue puesto en consideración de los creyentes desde que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, anunció y dijo, es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y así lo repitió varias veces. Y dijo, cuando yo me vaya, Él vendrá. De hecho, cuando Jesucristo murió, resucitó al tercer día de los muertos, pasó 40 días más aquí en la tierra, ya en su presencia glorificada, y cuando Él iba a ascender a los cielos, lo dijo así, allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, esa presencia del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, causa cosas maravillosas que solo Él, como Dios, el Espíritu Santo como Dios, puede causar en nuestras vidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo primero que hace, ¿sí?, es traer paz a nuestras vidas. Vea, podemos estar sobresaltados, en angustia, desesperados,
o ávidos del pecado, o revolcados en el fondo del pozo del lodo cenagoso, todo lo que usted quiera, ¿no es cierto? Uno puede estar con una vida totalmente alterada, ¿sí? Por la efusividad de la alegría, por la tristeza del dolor, por cualquiera sean los extremos de las emociones que nosotros pudiéramos acumular en nuestras vidas. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando uno se entrega a Dios, cuando uno es cristiano, inmediatamente, por pecador que sea, por cúmulo de pecados que tenga, trae paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que nos permite inclusive tener un discernimiento correcto, un análisis, llamémoslo así, a la palabra discernimiento, un análisis cabal y profundo desde la perspectiva de Dios, ¿no es cierto? Entonces, eso es ser partícipes del Espíritu Santo. Y claro, luego la presencia del Espíritu Santo, en la medida del crecimiento del conocimiento que nosotros tenemos, en la medida de nuestra sujeción y obediencia a la palabra de Dios, el Espíritu Santo va mostrándose también en nuestras vidas. Y no es porque el Espíritu Santo nos haya sido dado por medida, como a veces se malinterpreta en algún versículo de la palabra de Dios, allá en Juan 3:34, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Entonces dice que el Espíritu Santo nos va a ir dando una revelación de Él mismo y de la palabra, ¿sí? Nos va a revelar a Cristo en la medida del conocimiento que vayamos adquiriendo con la lectura de la palabra, de la revelación que ésta nos dé y de la obediencia y sujeción que nosotros tengamos a esta palabra. Y comenzamos a tener una relación maravillosa, una relación impresionante, increíble, que nos da fortaleza, seguridad, garantía, consuelo, porque Él es el consolador divino, ¿sí? Nos redarguye, o sea, es maravilloso el tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice, aquellos que hayan sido partícipes del Espíritu Santo. Y el cuarto aspecto que menciona ahí la palabra de Dios dice que gustaron de la buena palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios como el alimento espiritual, podemos, para ejemplificar de mejor manera, podemos mencionar que este alimento es como cuando uno llega a un restaurante y pide un alimento, ¿no es cierto? Y si uno va a un restaurante y pide un alimento que de pronto alguien le recomendó, le dijo, mira, anda, este restaurante queda en tal dirección, y ahí hay un menú, a lo mejor no es muy extenso, pero el mejor plato es este, y le recomiendan, ¿cierto? Entonces uno va a ese lugar cuando tiene la condición, llega, pide ese plato y le gustó. ¿Qué quiere luego? Pues quiere hacer dos cosas. Quiere volver a ese lugar a servirse de ese plato, y la otra quiere recomendar a otras personas que también se sirvan de ese plato. Eso es lo que sucede cuando una persona llega a los caminos del Señor, ¿sí? Comienza a congregarse, y este cuarto punto dice que le gustó la palabra de Dios. Entonces, como le gustó la palabra de Dios, comienza a querer comerla más, ¿no es cierto? Tanto por propia cuenta, comienza a leer la Biblia, cuanto porque va el domingo, porque dice, yo leo la Biblia entre semana y no entiendo mucho, pero voy el domingo o escucho el domingo la prédica y justo el pastor habló de lo que yo había leído y que no entendí nada y entendí clarito, ¿no es cierto? Entonces gustaron de la palabra de Dios. ¿Y qué hace? Pues recomienda a otros. Dice, verás, los días domingos y los miércoles está saliendo el pastor, tienes que buscarle ahí en Iglesia CAC Valle de los Chillos o en Prédicas Pastor Santiago Fiallos. Ahí vas a encontrar, dice, y escucharás, dice, puedes inclusive mirar los videos porque todos ya están en el canal de YouTube y mirarás, dice, me gustó, dice, porque se entiende clarito y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, gustaron de la palabra de Dios. Estos cuatro aspectos, una es ser iluminados, nuestras mentes, para tener un claro entendimiento de lo que Dios considera bueno versus lo que nosotros hemos considerado bueno. El primer aspecto. El segundo aspecto, que dice que gustaron del don celestial, es decir, comenzaron a ser cautivados por Cristo Jesús, por su presencia gloriosa en nuestras vidas, por su dádiva para con nosotros. Él nos vino a ofrecer perdón. ¿Y a precio de qué? A precio, un gran precio de sacrificio para Él, pero a nosotros gratuito. Entonces uno comienza a entender y dice, wow, ¿cómo me pude haber perdido? ¿No es cierto? El segundo aspecto. El tercer aspecto, fueron partícipes del Espíritu Santo. Comienzan a tener ese sentimiento, esa sensación, esa unidad, esa comunión íntima, ¿sí? Con el mismo Dios, que es el Espíritu Santo, ¿sí?
en nuestras presencias. Entonces nuestra mente comienza a ser, en unos casos, redarguida, en otros casos guiada, en otros casos consolada. ¿Sí? A veces el Espíritu Santo nos recuerda una palabra que viene a nuestras vidas como un bálsamo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el cuarto punto, que dice que gustaron de la buena palabra, es decir, les gustó la palabra de Dios, comenzaron a comerla, la comienzan a digerir bien. Todo eso es maravilloso. Pero ¿sabe qué dice en el versículo 6 de nuestra porción oficial de Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 8? En el versículo 6 dice que todas estas personas que tuvieron esta experiencia maravillosa con Dios, y que seguramente usted la vivió, si usted es cristiano, me atrevo a decir de algo más de 3 meses, es posible que haya experimentado ya estos 4 aspectos que aquí se manifiestan. No son los únicos, pero creo que son los básicos, son los esenciales, los que nos permiten saber que estamos en los caminos de Dios. Pero el versículo 6 dice, no es posible que estos que han experimentado estas cosas recayeron. Así que a este tema le vamos a llamar, volvieron a caer. Volvieron a caer. Y cuando la palabra dice recayeron, no quiere decir que comenzaron su vida cristiana y se volvieron santos, impecables, sin mancha, y de pronto tropezaron en alguna cosa. No está diciendo eso de ningún modo. Jamás podría decirlo. Está diciendo que no avanzaron en su vida cristiana, no maduraron en su vida cristiana, dejaron de buscar con la intensidad que buscaban en la palabra y en la presencia de Dios a través de la oración. Se estacionaron en un momento y terminaron volviéndose religiosos porque lo único que hacían era esperar el domingo para tener la reunión en la iglesia o ahora para ver el video. ¿Sí? Pero descuidaron su alimento diario, descuidaron su compromiso, descuidaron tantas cosas. Y al descuidar un camino que hay que tomarlo con total seriedad, pues sin darse cuenta, de manera imperceptible, comenzaron a retroceder. ¿Hacia dónde? Hacia su vida pasada. Es decir, en donde estábamos caídos, volvieron a caer. Y en los errores y pecados que se fueron cometiendo, han seguido cayendo ahí mismo y ahí mismo. Eso significa, y recayeron. Y cuando ellos recaen, obviamente, estos 4 aspectos que los mencionamos y que salieron en pantalla, estos 4 aspectos nuevamente comienzan a manifestarse como antes lo habíamos sentido, y la Biblia dice que es algo peor todavía. No solo que comienzan a manifestarse como cuando nosotros no teníamos esa mente iluminada, cuando no gustábamos del don celestial, cuando no éramos partícipes del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando no gustábamos de la buena palabra de Dios, sino que dice que nuestra condición posterior puede ser peor aún, porque dice que habría sido preferible, la palabra de Dios en Primera de Pedro dice que habría sido preferible no conocer el camino de justicia y no, que conociéndolo, habernos alejado, habernos apartado, haber retrocedido, porque se cumpliría lo del proverbio, que es como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, ¿no es cierto? Entonces, ¿es peligroso? Claro que es peligroso. ¿Estamos expuestos? Todos estamos expuestos. Y no solo que estamos expuestos nosotros, sino que estamos exponiendo a vituperio a Cristo Jesús y a su bendito evangelio, ¿no es cierto? Entonces, esto de que recayeron, ¿qué significa? Bueno, pues punto por punto. Si alguna vez fuimos iluminados, simplemente uno comienza nuevamente a estar en tinieblas y comienza nuevamente a querer evaluar de acuerdo a su criterio lo que está bien y lo que está mal, ¿no es cierto? Y olvidan las verdades esenciales de la doctrina de Cristo. Hay gente que dice, no, yo ya tengo 15, 20 años en el Evangelio. No, sí, yo me bauticé inclusive 3 veces. Como que hay que bautizarse 3 veces, ¿no es cierto? O más de una. Dice, no, yo he escuchado al pastor X y Z y algún rato que pude viajar, asistí a la iglesia tal, ¿no es cierto? Y comenzamos a hablar de todo lo que es fama, de todo lo que es farándula cristiana. Pero los hechos dicen totalmente lo contrario.
No, si yo algún rato inclusive fui parte del grupo de alabanza, yo era parte de ese coro maravilloso, yo fui un gran maestro, maestra de escuela dominical. Si yo alguna vez di charlas a los varones, no, yo participé con el comité de damas, y yo esto otro. Tiempo pasado. Pero recayeron. ¿Por qué? Porque han vuelto a sentir odio, ira, rencor. Han vuelto a sentir deseos de venganza. Han vuelto a manifestar ese tipo de sentimientos mezquinos, esas emociones que nos degradan como seres humanos y mucho más como cristianos. Y siguen hablando mal del prójimo o volvieron a hablar mal del prójimo. Y le dejan en vituperio al pobre pastor de la iglesia a la que fueron abandonando porque él es el que está mal. Claro, el pastor sigue ahí, Dios le sigue sustentando, respaldando, pero se fueron de la iglesia y de él está mal. Oye, ¿y te olvidaste del amor al prójimo? ¿Te olvidaste de lo que la Biblia dice, que toda la ley y los profetas se resume en 2 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu fuerza y tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, han visitado grandes iglesias enormes, han hecho esto, por aquí, un montón de experiencias escogidas. Pero se olvidaron de los rudimentos, como dice en la versión Reina Valera 1960. Se olvidaron de las verdades esenciales de la doctrina, que es el amor al prójimo. Y juzgan y critican, y vaya a ver en redes sociales, y vaya a ver lo que ponen en redes sociales. Acaban al prójimo y ponen like, ¿sí?, a las basuras, a la porquería, a la inmundicia del mundo. Imagínense, ¿qué pasó? Recayeron. ¿Sí? No solo que fue nuevamente cegado su entendimiento, no solamente que está obnubilado su entendimiento, sino que obviamente ya no gustan del don celestial, pues. ¿Sí? Ya creen que todos saben de Jesús, ya de la Biblia y de Jesús. Todo lo conocen. Ya no les hace falta congregarse, ya no les hace falta tener un devocional. No, ya han leído la Biblia suficiente, ya son maestros, se quieren, y no se dan cuenta que son niños, que todavía hay que darles leche. Porque si se les da alimento sólido, se molestan, se fastidian o terminan no digiriéndolo, sino devolviendo el alimento sólido. Porque cuando les llega un alimento sólido, cuando les llega una reprensión, cuando les llega una revelación, cuando les llega una palabra en la que dice tienes que vivir en santidad, se molestan, se fastidian. Porque ya no gustaron del don celestial. ¿Y qué decir de lo que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? Ya hace tiempo que le contristaron, pero sin embargo son tan blasfemos, porque esto es una blasfemia, ¿sí?, que muchas cosas que van de acuerdo a sus apetitos carnales, a sus bajos instintos, lo llaman, dicen, Dios me dijo, el Espíritu me reveló, y piensan que todo lo que sueñan, piensan o imaginan o creen o se ilusionan es de parte de Dios. ¿Y por qué es una blasfemia? Porque están tomando el nombre de Dios en vano. ¿Cuál nombre? El nombre del Dios Espíritu Santo, pues. Y no sienten que el Espíritu Santo les estuvo redarguyendo, pero como no le hicieron caso, ¿por qué? Porque recayeron, porque volvieron a caer, como le denominamos a este tema, pues simplemente el Espíritu Santo terminó calladito, contristado. Y sin embargo dice, no, a mí el Espíritu, a mí Dios me reveló que ya tengo que irme de esta congregación. Ah, bueno. Resulta que ahora Dios saca a la gente de las congregaciones. Ah, bueno, así debe ser. Dios me dijo que debo tener un stand-by y voy a estar a solas. Ah, bueno, Dios te dijo que no hay que congregarse. Bueno, no hay ningún problema. Dios me dijo que no tengo que darle el diezmo y la ofrenda al pastor porque ¿qué va a hacer él con la plata? Ah, bueno, Dios te dijo que tú eres administrador de tu diezmo. Ah, bueno, sí. Y si es el Espíritu, no es con E mayúscula, es con E minúscula. Y aquellos que un día fueron partícipes del Espíritu Santo, ¿sí?, hoy son blasfemos del Espíritu Santo. Y obviamente el cuarto punto, ¿sí?, ya no gustan de la palabra de Dios, pues, ¿no es cierto? Sí, más bien se dedican a leer otras cosas, pasan mucho más tiempo en redes sociales viendo las cosas que contaminan, las cosas que perjudican, las cosas que nos desmerecen, nos desdicen como hijos de Dios, pero ahí pasan clavados. Si no es en las redes sociales, es en el Netflix, es en el Amazon, en fin, ¿no es cierto? No estoy haciendo publicidad ni desmereciendo a nadie, simplemente es lo que avanzo a escuchar en el diario vivir. ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué dice la palabra de estas personas? Y este tema no estaba dentro de mis planes, les soy sincero. Durante todo el tiempo yo estoy pensando, leyendo en mis devocionales, en mi tiempo de oración, que es muchas veces en el día mi tiempo de oración, ¿sí? Y tengo mis apuntes y no estaba esto dentro de mis planes. Pero cuando doblé mis rodillas le dije al Señor, Señor,
¿Cuál de estos temas que tengo en mente o que tengo anotado aquí en este papelito es el que tengo que compartir? Dios me dijo, pregúntame bien. Y claro, hice lo que tengo que hacer. Doblé mis rodillas, ¿sí? Y antes de desglosar ninguno de los temas, le pedí a Dios, le dije, Señor, habla tú. Y que no sea yo. Y Dios me dijo, quiero que hables de esto. Porque en este tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Es necesario que mucha gente sea redarguida y sepa que no puede jugar con Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4, al inicio del versículo 4 de nuestra porción oficial, dice, porque es imposible que, y desglosa lo que acabamos de desglosar. Y en el versículo 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no pueden volver a crucificar a Cristo para sí mismos. O sea, cada vez que a mí me place pecar, dejar de recibir la iluminación divina, ya no gustar del don celestial, ya no ser partícipe del Espíritu Santo y que ya no tenga ese gusto, ese apetito y esa recomendación que daba de la palabra de Dios, ¿no es cierto? No puedo cada vez que a mí me place irme y volver, apagarme y prenderme, ¿sí? Enfriarme y calentarme. No puedo cada vez crucificar a Cristo para mí mismo, pues. O sea, Cristo murió una vez y por todos. Y tampoco puedo, cada vez que estoy jugando con el Evangelio, tampoco puedo yo, ¿sí?, exponer a vituperio a Cristo y al Evangelio, pues. Porque ¿qué cree que va a decir la gente que nos mira? Y que alguna vez nos miró en nuestra condición pasada. Luego nos admiró en la condición en Cristo. Y que luego volvamos a caer. ¿Sabe qué dice la gente? Dios no existe. Porque si existiera, no le hubiera tomado a esta persona y luego le hubiera soltado para que vuelva a ser igual o peor de lo que era. Porque le exponen al vituperio al Evangelio. Porque dicen, él me decía o ella me decía que lees la palabra de Dios porque es poder de Dios para los que creemos. ¿Sí? Dice, pero no ha creído o no ha creído bien o simplemente esa palabra no tiene poder. Porque parecía que estaba cambiando por un tiempo, tuvo la novelería, pero ahora ha vuelto a ser la misma chismosa criticona juzgadora de siempre. El mismo mal hablado, mal criado, mal genio de toda la vida. La misma metida en redes sociales y mete cuentos. Y el mismo y así. Exponen a vituperio, pues. Entonces uno no puede jugar. Uno no puede jugar al cristianito. O somos o no somos. O vivimos en santidad, en integridad y nos esforzamos por conocer su palabra, por buscar su presencia en oración y por obedecerle como corresponde. O no somos nada. No crea que porque alguna vez hace X años llegué a una iglesia, a la semana me hicieron que repita una oración aceptando a Cristo Jesús y a los 3 meses me bauticé, ya estoy listo, Señor, para tu venida. Por favor, no podemos exponer a vituperio. Y el ejemplo que da ahí es muy claro, de los versículos 7 y 8. Dice que quienes fuimos iluminados, quienes gustamos del don celestial, quienes fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo, quienes hemos gustado de la buena palabra, se asemeja, dice, al agua que muchas veces cae en una tierra y que al ser labrada y trabajada, pues trajo un buen fruto que termina siendo de provecho para el que la trabajó. Pero si esa misma agua que cae ya no en una buena tierra, ¿no es cierto?, solo produce hierbas y abrojos, es decir, unas hojas secas sin fruto que no sirven para nada, que lo único que hacen es una enredadera para hacer tropezar, esas están destinadas a ser arrancadas y quemadas. ¿Quiénes? Los que alguna vez gustaron, ¿sí?, de ser iluminados, de gustar del don celestial, de ser partícipes del Espíritu Santo y de gustar de la buena palabra. Los que alguna vez fueron y estuvieron pueden ser arrancados para ser quemados. Y eso habla del fuego eterno. Eso habla de irse al infierno. Y yo sé que habrán muchas personas que querrán reprochar este tema y decir, pero ¿cómo? Si uno ya es salvo y Jesús dijo que los que a mí me has dado no he perdido ninguno. No, Él no pierde. Nosotros nos perdemos. Ustedes se pierden. Él no pierde. Porque Él tiene todo para sostenernos, alimentarnos, hacernos crecer, madurar y dejar de ser niños para pasar a ser responsables cristianos. Pero
lastimosamente, la gente retrocede, la gente cae, la gente recae, como lo denominamos a este tema. Volvieron a caer. Examinemos nuestras vidas. En pocos momentos vamos a pasar a servirnos de la mesa del Señor, del pan y de la copa. ¿Qué de especial tiene un culto de Santa Cena como este? Pues que recordamos el sacrificio por el cual fuimos adquiridos. Un sacrificio cruento, un sacrificio doloroso, un sacrificio por demás injusto, pero un sacrificio que demuestra amor. ¿Un amor a quién? A quienes no habíamos regresado a ver a Cristo Jesús. Un amor precisamente a usted y a mí. A quienes latigamos, a quienes clavamos sus pies y manos en esa cruz. A quienes le vituperamos y le escupimos y nos burlamos. Por nosotros murió. Con ese sacrificio. Perfecto y maravilloso para los beneficiarios, pero cruento, doloroso e injusto para quien lo sufrió. Y podemos jugar con eso. Hoy puedo comprometer mi vida en Cristo Jesús para vivir en santidad y no tratando de retribuir lo que Él hizo por mí, pero sí de ofrendar mi vida en sacrificio de obediencia a Él, para que a la vuelta de la esquina volvamos a caer. Examinemos nuestras vidas, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Examinemos nuestras vidas. Con Cristo no se juega. Terminé hace pocos días de recibir un estudio muy bonito del libro de Daniel. Y recordaba allá en el capítulo 6 de Daniel lo que sucedió con el último rey de Babilonia, el rey Belsasar, que le apareció una escritura en la pared, una mano escribiendo, una mano sola, la mano de Dios escribiendo, diciendo: tu reino ha sido pesado y no aprobaste la situación. ¿Sabe cuál es el resumen de ese momento? No puedes jugar con las cosas divinas. Usted no puede jugar con la salvación. No es que yo soy salvo, no es así. Aquí está dicho. Aquí está dicho. Y hay muchos otros versículos que argumentan y sustentan esta situación. Usted no puede jugar con las cosas de Dios. Hagamos bien. Yo le invito para que usted se sume conmigo a esta pequeña oración antes de pasar a la mesa del Señor, a servirnos de la mesa del Señor. Y nos pongamos a cuentas si es que usted está enchufado con Dios, si es que usted está alineado en el corazón de Dios. Lo más probable es que usted ya tenga listo de antemano, ¿sí? Quizás hoy domingo en la mañana usted ya tenía listo el jugo de uva y el trocito de pan para servirse y compartir con su familia, si es que es cristiana. Esto no se trata de hacer llegar a todo mundo, no, hay que compartir con los que tienen entendimiento de lo que están haciendo y el compromiso de vivir para adorarle a Dios y estar a cuentas con Dios, porque la Biblia dice que debemos estar a cuentas con Dios antes de servirnos de la mesa del Señor, de tal manera que en vez de que sea de beneficio para nosotros, vaya a terminar siendo un perjuicio. Entonces, yo le pido que usted con honestidad decida si es que toma o no la mesa del Señor. Así lo he hecho presencialmente en nuestra congregación y es mi obligación como pastor poder recordarle que hay que tomar las cosas con seriedad. Ahora más cuando vamos a servirnos de la mesa del Señor. Bendito Dios, yo te pido, Señor, que redargullas nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes y nos hables claramente, mi Señor. Queremos con un corazón sincero, con un corazón totalmente honesto, mi Dios, pedirte que examines nuestras vidas. Y si es que hemos atentado contra tu santidad, te rogamos primero que nos perdones y que nos ayudes, mi Dios, a activarnos espiritualmente para cambiar de actitud, mi Dios. Y si en tu misericordia nos concedes la salud y la vida, poder servirnos de la mesa que está servida, para recordar, Señor, para recordar el sacrificio maravilloso, inimaginable, repleto de amor, de perdón y de misericordia que hizo tu Hijo Jesucristo para rescatar nuestras vidas. Ayúdanos a honrar tan hermoso y grande sacrificio. En el nombre precioso de Jesucristo te oramos. Amén y amén. Le invito, por favor, a que pasemos a servirnos de la mesa del Señor.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomemos por favor el pan. Bendito Señor, este pan que previamente fue troceado nos recuerda el sacrificio cruento al que fue sometido tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para redimir y salvar nuestras vidas, para darnos esa iluminación en nuestra mente, para hacernos partícipes del Espíritu Santo, para poder gustar del don celestial y para asimismo disfrutar y alimentarnos con tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a tomarlo con tal seriedad que podamos permanecer firmes en obediencia y en santidad hasta tu venida. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan. Seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor. Papito Dios, el contenido de esta copa simboliza la sangre que fue derramada en el Calvario para limpiar nuestra vida de pecado, para cubrir todo nuestro caminar, para ponerle un precio a nuestra vida y para sellar un pacto en el cual tú permaneces fiel a pesar de nosotros. Bendice el contenido de esta copa en la simbología de la preciosa y poderosa sangre de Cristo Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podemos tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comamos este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta su venida. Precioso Dios, te damos gracias por tu infinito amor, por sostenernos y mantenernos todavía de pie y ante tu presencia. Ayúdanos, Señor, a honrar tu grande sacrificio con obediencia y sujeción a tu voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas a lo largo de esta semana. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 9 de septiembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Te agradecemos por acompañarnos. Y toda lengua te confesará